Cada viernes al caer el sol tenemos una cita con nuestro Creador en la celebración del recibimiento del Shabbat y la introducción de la porción semanal de la Torá. Suscríbase a nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe para que reciba nuestras notificaciones de transmisiones a las 8 de la noche, hora del Atlántico. Les esperamos. Shabbat Shalom. Está en los cielos, Él hace todo lo que desea. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Regocíjate en Adonai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sean todos bienvenidos al inicio de la celebración del Shabbat y al comentario del estudio semanal de la Torá. El reposo lleno de paz que proveyó Adonai para su pueblo Israel. Shabbat Shalom, amados, buenas noches, sean todos bienvenidos a la introducción de esta porción semanal de la Torá, agradeciendo a nuestro Padre Eterno que nos da esta inmensa oportunidad de estar aquí para así estar estudiando su santa y bendita Torá. Quien les habla su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Declara la Escritura en el libro de Ezequiel, capítulo 22, verso 30, ¿verdad? Busqué entre ellos hombre que haga vallado, pero también declara la Escritura en el libro de Shemot, capítulo 31, verso 16, que los hijos de Israel guardarán el Shabbat, cumpliendo con él de generación en generación. Este es un pacto perpetuo. De modo que le agradecemos a nuestro Padre Eterno en esta noche, que nos da la oportunidad de estar aquí, como cada Shabbat, para así estar estudiando su Torah. Muchas gracias a ustedes que nos acompañan, que son parte fundamental de este ministerio, porque ustedes envían este programa a muchas personas. Les agradecemos de verdad y esperamos que el Eterno pueda recompensar cada sacrificio que usted hace. Créanme que cada vez que usted le envía un programa de esto a alguien, el Eterno toma mucho eso en cuenta, porque en aquel día de la gratificación, no solo estaré yo allí recibiendo galardones, sino que también ustedes estarán ahí. ¿Por qué? Porque ustedes también están contribuyendo a que este mensaje llegue lejos. Así que le agradecemos a todos nuestros delegados, colaboradores, seguidores, personas que tenemos en los chats, que nos siguen en las redes sociales, que están siempre activos ahí con este canal de YouTube, aquellos que contribuyen económicamente, también emocionalmente, psicológicamente, físicamente, espiritualmente, en todos los aspectos. Para ustedes, muchas bendiciones. En esta semana tenemos la Parashá 7. Pero como siempre, vamos a iniciar
con lo que es la plegaria de lo que es el Shabbat. Siempre cada mañana, cada viernes al caer el sol, es donde inicia lo que es el Shabbat, y se inicia pues dándole gracias al Eterno porque permite que nosotros podamos estar, ¿verdad?, estudiando toda esta semana. Usted ve cómo nos dedicamos en este ciclo diario, y de verdad que es una bendición el poder estar unidos haciendo este trabajo. Y al llegar el viernes, pues ya concluimos la lectura de la Saliyá y nos preparamos para lo que es el recibimiento del Shabbat. Entonces, yo sé que usted ya tiene su jala, su jalá y su vino ahí, y recitemos esta verajá. Dice la Escritura en el libro de Bereshit, capítulo 2, verso 2. En el sexto día, Elohim terminó con sus trabajos, los cuales él había hecho. Así que él descansó en el séptimo día de todos sus trabajos que él hizo. Elohim bendijo el séptimo día y lo separó como Kadosh, porque en ese día él descansó de todos los trabajos que Elohim había comenzado a hacer. Por eso dice Shemot 3:14, por lo tanto ustedes guardarán el Shabbat, porque es separado para ustedes. Todo el que lo trate como ordinario será puesto a muerte, porque en cualquiera que haga cualquier trabajo en él será cortado de su pueblo. En 6 días el trabajo será hecho, pero en el séptimo día es Shabbat, descanso completo, apartado para Yuhei Bajei. Cualquiera que haga algún trabajo en ese día de Shabbat será puesto a muerte. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat, observarán el Shabbat por todas sus generaciones como pacto perpetuo, una señal entre yo y los hijos de Israel por siempre, porque en 6 días Yuhei Bajei hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día él cesó de trabajar y descansó. En tal sentido, pues demos gracias al Eterno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu begi manu beki manu laman haset. Bendito seas tú, Eterno Elohim, soberano Rey del universo, que nos has santificado con tu mandamiento y nos ha dado tu Torah. Recitemos la verajá por el vino. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bore pri agefem. Bendito eres tú, Eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, quien quiera el fruto de la vid. Padre eterno, por amor a tu nombre, en honor al Shabbat, por la vida de tantos de tus hijos en todas partes, aún los que permanecen en cautiverio, por toda nuestra vida, por todo lo que están ahora mismo conectados, declaramos Lejai por la vida. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzilechem mincha haaretz. Bendito eres tú, Eterno Elohim, nuestro Rey del universo, quien sacas el pan de la tierra. Te pido que pueda proveer el sustento, la parnasá de estas 4 comidas de Shabbat, que nos bendiga en este Shabbat, y que tus bendiciones sean a través de ti y no a través de dádiva de vergüenza ni de miseria. Toda Rabá Abacadosh. Amén y amén. Pues en ese sentido, iniciamos con lo que es la parashá en este momento, después de haberle dado el inicio y orar por el vino y por el pan. Tenemos la parashá 7, Vayetze, él salió. Capítulo 28 del libro de Génesis Bereshit, del 10 hasta el 32:3. La Haftará Oshea, capítulo 11 del 7 al 13. Y
Ahí usted ve los escritos apostólicos, Johanán 1, 43 al 51. Tenemos, ¿verdad?, lo que es el maftir, que también usted puede verificarlo ahí. Entonces vamos a iniciar de inmediato, porque esta parashá uno le encuentra sabor, no le encuentra mucho sabor a esta parashá. Algunos comentaristas pues hablan de tantas cosas, pero en esta sección la Torá habla acerca de la salida de Jacob desde Beersheba rumbo a Harán, que en camino de Betel realizó una promesa señalando algunas condiciones. Acerca de el versículo 28-20 dice que Jacob hizo una promesa diciendo: si Elohim está conmigo y me protegerá en este camino que estoy emprendiendo, y me proveerá de pan para comer y ropa para vestir, retornaré en paz a la casa de mi padre, y mi Elohim será para mí mi único Elohim. Esta piedra que erigí como monumento será casa de Elohim, y de todo lo que me provea ofreceré el maaser, es decir, el diezmo. Sobre esas palabras Jacob preguntan los comentaristas: ¿cómo se entiende que Jacob haya hecho depender el cumplimiento de sus buenas acciones en esta piedra que erigí como monumento en la casa del Eterno, y de todo lo que me provea ofreceré el diezmo para ti? De la condición: si Elohim está conmigo y me protege. ¿Acaso Jacob servía al Eterno para obtener recompensa y beneficio? Su apego a Elohim era solo si habría de verse retribuido y libre. Y precisamente debido a esas interrogantes, para que una persona de la talla espiritual que no tiene cabida, es claro la intención de Jacob al conectar su promesa, sus buenas acciones, con un prerequisito. No tenía como propósito valerse de las cuestiones que mencionó como condición a fin de recibirla, que haya promesa al realizar buenas acciones, sino su pensamiento fue inverso. Su afinidad era cumplir el voto, erigir el monumento como casa de Elohim y donar su diezmo. Y el hacer depender la promesa del requisito de el Eterno, pues que obviamente Él esté con él, a través del cual la promesa se materializaría. ¿Por qué empezamos la parashá hablando de estas cosas? Porque hemos tenido toda la semana leyendo las vicisitudes que pasó con los hijos, la mandrágora de Rubén, las burlas de Lea, las penurias de Rachel, todas esas cosas, a la contienda que había entre Rachel y su hermana. Y la gente dice: ¿por qué la Torá tiene que mencionar eso? Porque así sucedieron. Pero enfatizamos aquí que Jacob le dijo al Eterno que si él lo dejaba regresar a su casa, a la casa de su padre en paz, él le iba a honrar con todos los bienes. Y aquí se pone en primer relieve lo que es el maaser. Pero algo interesante es que usted y yo tenemos que entender en esta noche en ese aspecto. Jacob fue quien hizo ese voto, no fue el Eterno. Fíjese algo interesante. A Abraham el Eterno le dijo: si tú me sirves, si tú me haces que yo sea tu único Elohim, yo te voy a dar esto. A Isaac él le reconfirmó esa promesa. Pero entonces aquí en Jacob,
se antepone Jacob y dice: si tú me bendices y me haces ir en paz, yo te voy a entregar esto y te voy a dar esto. Fue Jacob que hizo un voto con Elohim. No fue Elohim que hizo un voto con Jacob, porque ya la promesa estaba dada. Digamos que podemos nosotros enfatizar en este momento que el tema se comprenderá al introducir dos interpretaciones que hay acerca de cómo fue la condición de la promesa a Jacob. Rashi estudia que la condición incluye y termina con las palabras que Elohim será para mí mi amo, y explica que con esos términos Jacob pone como prerequisito que en su descendencia no hay ningún indigno, y que la promesa comienza recién con el versículo siguiente: esta es la piedra que erigí como monumento, será la casa de Elohim. Y por otro lado, la piedra que erigí como monumento será la casa de Elohim. Y según Nachmanides entiende que la frase que Elohim será para mí mi amo, no la continuación de la condición, como dice Rashi, sino el comienzo de la promesa, y la condición finaliza con las palabras: retornaré en paz a la casa de mi padre. Entonces, de acuerdo a la postura de Nachmanides, hay algo que no queda claro. Al ser que la frase Elohim será para mí mi amo es el comienzo de la promesa de Jacob, y la segmentación de los versículos debería de ser de modo que esas palabras Elohim será para mí mi amo estén ubicadas no en el final del versículo donde dice retornaré en paz, sino como comienzo del versículo, porque dice que dice que en esta piedra erigiré casa para ti, que habla de la promesa. Entonces, particularmente, esto es así, de acuerdo a su opinión, la expresión Elohim será para mí mi amo no solo se vincula con la piedra que será la casa de Elohim por ser parte de la misma promesa, sino más aún comparten la misma idea y secuencia. Tal como él mismo dice, Jacob quiso decir: serviré al único Elohim y tú serás mi amo, en el cual esta piedra será para mí la casa de Elohim. En otras palabras, el Eterno vio en Jacob que estaba realizando una reafirmación de su fe. Y obviamente, como yo le decía en esta semana, creo que el jueves, me parece. Sí, ayer, me parece, ayer. Yo le decía que el ser humano actúa por un interés propio. Aunque ese interés propio necesariamente no sea algo material, pero el ser humano, así somos nosotros los seres humanos. Fíjese la condición que Jacob el patriarca le pone a Elohim. Le dice: oye, si tú me haces regresar en paz, tú serás mi único Elohim. Y es lo que se pregunta Nachmanides y Rashi: ¿por qué el patriarca puso esta condición? Si Jacob no estaba en lo que es él no estaba en la posición de estar poniendo condiciones. Por eso es que en la parashá que entra, nosotros vamos a ver cómo ese Jacob que está poniendo, hay que ponerle ojo a esto, porque aquí Jacob está poniendo condiciones. Jacob es el que está poniendo sus condiciones para que el Eterno lo proteja. Es decir, que aún él quería, esto era como un desafío al Eterno. Por eso es que en la parashá que entra, el Eterno tiene que cansar a Jacob, tiene que quitarle las fuerzas y tiene que definitivamente explicarle de que las cosas no son así. O sea, uno puede hacer el voto al Eterno porque la Torá habla de los votos. La Torá habla de los votos. La Escritura dice: si te empeñas en hacer un voto al Eterno,
procura en cumplir ese voto que tú has hecho. Pero nosotros los hombres no deberíamos, por eso la ley de los votos se especifica claramente. Uno hace voto cuando uno tiene alguna situación con su vida y uno hace un voto al Eterno para que uno se consagre más al Eterno. Es decir, una persona tiene alguna debilidad en su vida y dice, bueno, yo voy a hacer un voto de que voy a abstenerme de comer y no comeré hasta después de las 12 por 40 días, con la intención de que tú me ayudes a superar cualquier debilidad, cualquier situación en mi vida. Pero ahí el interesado es el hombre para que el Eterno pueda mejorar en él esa condición, algún problema que tiene con la Yeser Hará o algo así. Eso es un voto. Es decir, que el hacer el voto es al hombre que le conviene. Porque acuérdense que el Eterno no necesita nada de nosotros. Lo único que el Eterno busca en nosotros es que le adoremos en Rúa y en Kedushá. Pero fíjense que aquí el patriarca le dice, si tú me haces llegar en paz a mi casa y tú permite que yo llegue en Shalom, entonces tú serás mi único Dios, mi único Elohim. Y yo voy a hacer un altar y te voy a adorar, te voy a servir. Esto también pudo haber sido una prueba, una señal que Jacob le pidió al Eterno. En todo caso, nosotros lo que podemos ver en el carácter de cada uno de los patriarcas es que el Eterno con cada uno de ellos trató de manera diferente. Si usted analiza el perfil del llamado, las manifestaciones del Eterno a Abraham, acuérdese que el Eterno habló a Abraham, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Fue el Eterno que habló con Abraham. El Eterno habló con Isaac. Pero hasta este punto, el Eterno no ha hablado todavía con Jacob. Porque Jacob sabe que depende de una bendición que le dio el papá, producto de una bendición que le dio su abuelo. Aquí ahora, el Eterno tiene que tratar directamente con Jacob. Y Jacob tiene que entender que la bendición que va a caer sobre él, además de que es una promesa que le fue dada a Abraham y que le fue dada a Isaac, esa promesa, para poderse hacer evidencia en él tiene que conocer al Elohim de las promesas. Y es ahí donde el llamado se tiene que personalizar. Por eso es importante que nosotros entendamos que independientemente de todas las enseñanzas que nosotros le damos a nuestros hijos tienen que procurar buscar una relación personal con el Eterno. Eso yo se lo he dicho en otras ocasiones. Porque de nada va a valer que nuestros hijos sirvan, conozcan, oigan hablar del Elohim de nosotros, sin conocer a nuestro Elohim. No es lo mismo que nuestros hijos oigan hablar de las maravillas de nuestro Elohim en nosotros, a que ellos conozcan las maravillas del Elohim que nosotros servimos. Son dos cosas muy diferentes. En cada individuo, la manifestación del Eterno sucederá de manera diferente. Aunque quizás veamos que en el caso de los patriarcas, el Eterno habló con voz audible. Le habló con voz audible a Abraham. Le habló con, dice la Escritura que a Isaac se estaba compaseando y habló a Isaac. Pero a Jacob hasta este momento, el Eterno tiene que tratar con Jacob. El Eterno tiene que transformar la vida de Jacob. El Eterno tiene que romper, quebrantar a Jacob. Y es por eso que esta parashá, nosotros vemos todas las vicisitudes que como hombre estaba pasando. La parashá habla de que cuando se fue a donde Labán, lo primero que hizo Labán fue engañarlo, como ya nosotros sabemos, ¿verdad? Lo engaña Labán
le da a la mujer que no era, trabajó 7 años por Rachel, y entonces Abraham lo engaña y le da a Lea, y entonces tiene que trabajar 7 años más por su amada Rachel. Pero mientras tanto, nosotros vemos todos los procesos que Jacob tuvo que pasar como padre y como esposo de 4 mujeres. Primero, la contienda con Labán. Jacob tenía serios problemas. Primero, la contienda con Labán. Luego, la contienda con sus esposas, con Lea y con Rachel, con Bilhá y con Silpa. Y luego con sus hijos. Todavía hasta este punto, Jacob no se ha enfrentado a ningún enemigo afuera. La lucha que tiene Jacob ahora mismo, le está teniendo con su familia, con todas esas cosas que tiene que enfrentar. La escritura habla que en todas esas vicisitudes, como usted ha podido ver, que estamos leyendo en toda la parashá que hemos estado leyendo en todas las aliyá esta semana, usted ha podido ver todas las cosas que tuvo que pasar el patriarca, lo que pasó con Lea, que dice la escritura que Lea era una mujer de ojos caídos, porque sabemos que Lea tenía que casarse con Esaú, y entonces, como ella sabía, escuchaba de lo perverso que era Esaú, por eso no podía casarse con él. Al pasar esto con Jacob, que aún logra no casarse con Esaú, pero se casa con Jacob, ella sabía que Jacob no la amaba. Y luego de ahí salen todos esos niños con cantidades de deficiencia. En la primera aliyá, nosotros escuchamos que habla acerca de cuando sale de Beersheba y viaja hasta lo que es Harán. Allá se topa con Jacob. Ya usted sabe que en el camino el Eterno le habla, le dice: yo soy tu Elohim, Abraham tu padre, Elohim de Gisá, no temas, la tierra sobre la cual está acostado, yo te la daré a ti, a tu cera. Eso habla en la primera aliyá. Y luego, cuando llega, ¿verdad?, a lo que es allí Labán, después de tener esa revelación, ese acercamiento, todas esas cosas, llega donde Labán, comienza entonces ese hijo de Betuel. Ya hemos estado escuchando hablar de lo que era ese carácter de Labán, ese avaricioso, esa persona que solamente estaba inclinada en lo que es el materialismo. Nosotros vemos que hay algo interesante que se da allí, una situación al encuentro, tal como pasó con Eliezer. ¿Usted se acuerda? Eliezer, cuando fue allá a Harán, se topó con Rebeca. Igual Rebeca era pastora de ovejas, lo mismo que era Rachel. Y fíjese cómo se dieron como la misma situación. Lo único que cuando Eliezer llegó y se encontró con Rebeca, y vio Rebeca que tenía todos esos camellos, todas esas joyas, y luego ve Labán que viene con todo eso. Ahí también podemos escuchar que dicen los Midrash que el padre de Labán quiso matar a Eliezer, quiso envenenarlo inclusive. Entonces vemos que allí Rachel es casi la misma situación. Jacob llega, pero Jacob llegó con la mano vacía, porque dicen algunos Midrash que cuando iba camino hacia Harán, el hijo de Esaú, el mayor, que se llamaba Elifá, lo interceptó y le quitó todo lo que tenía y no quiso matarlo, dicen los Midrash, porque sintió temor, y por esa razón fue que Jacob llegó sin nada allá. Entonces vemos aquí que Rachel conoce a Jacob
Y Jacob, consciente en darle, en trabajar por Rachel. Y luego conocemos ya lo que pasó, que Jacob entonces se da cuenta de que ha sido engañado. Un engañador ha sido engañado. Dicen los Midrash, ahí Jacob comenzó a ver el fruto de su siembra. Cuando le dan a lo que es su hermana, la hermana de Rachel, Lea, tiene Lea su primer hijo. ¿Y cómo le pone? Rubén. Y allí nosotros vemos que Rubén es el primer hijo que nace del vientre de Lea. Luego Lea, ¿verdad?, le da a su sierva Zilpa, esclava Zilpa, y ahí entre Zilpa y Lea tienen 6 hijos. Tienen 6 hijos. Luego Rachel le da a Jacob, a su sierva, de igual manera tienen otro hijo. Es decir que Bilhá, se llama Bilhá. Es decir que la vida del patriarca se pasó de procesos familiares, los problemas con Labán, las situaciones con las mujeres, los problemas con los hijos. Y aquí vemos en la tercera arilla, donde en la temporada de cosecha y del trigo, Rubén fue y encontró una mandrágora y la trajo a su madre Lea. Y Rachel le dijo a Lea: por favor, dame algunas mandrágoras para que pueda ser fértil. Hemos hablado que las mandrágoras son unas plantas herbáceas que al parecer estimulan o estimulaban las glándulas, vamos a decir, las glándulas que tienen que ver con el sexo o algo así. Y bueno, esta planta, ya hemos estado hablando de ella en otras ocasiones. Esta planta tiene ciertas cosas hasta místicas. Hemos escuchado hablar de esta planta en muchas películas, la hemos visto, que son plantas que se la presenta como si fueran personas, que cuando la arrancan lloran, etc. El caso es que esta planta parece que era un estimulante de las hormonas, y esto produjo de que Rachel, saliera embarazada. Hablábamos también de que, fíjese qué curiosidad, que todas las madres en las cuales el Eterno ha tenido planes han sido estériles. Todas las madres han sido estériles. Mire, Sara fue estéril. Cometió el error y le dio a Abraham a su sirvienta, y entonces tuvo a su primer hijo, Ismael, que mire los conflictos que está esperando que estamos pasando hasta esta hora. Ahí vemos a Lea, que le da su sierva, ¿verdad? Y luego también vemos a Rachel, que le da su sierva, Bilhá. De modo que los hijos los hijos del patriarca Jacob nacieron en medio de lo que es el conflicto, la contienda familiar. Y decíamos que ante tal situación que pasó Jacob, imagínense, uno no se imagina cómo un hombre vive con sus 2 hermanas, vive con 2 hermanas, tiene hijos de ella, tiene hijos de la sirvienta, etc. Estas cosas se practicaban porque eran propias de la cultura babilónica. Los babilonios practicaban esas cosas. Toda esa parte de Babilonia y de toda esa parte se practicaba eso. Pero aunque la escritura dijera que Jacob se casó, lo engañaron, se casó, trabajó por una mujer y le dieron la hermana y después se tuvo que casar con la otra hermana,
luego de que la propia esposa le dio a su sirvienta Silpa, y luego Rachel le da a su sirvienta Bilhá, aún lo que la escritura diga, que por una mandrágora Rachel le dijo a Bilhá, mira, te voy a alquilar mi esposo para que tú vivas con él, y entonces yo te doy la mandrágora, ¿verdad? Lea le da la mandrágora a Rachel, Rachel le presta el marido para que habite o cohabite con él. Aunque la escritura diga todo eso, todas esas cosas eran parte de la cultura babilónica. Todo eso era parte de la cultura babilónica. Todo eso formaba parte de la cultura babilónica. Es interesante que nosotros podamos ver cómo era la organización social de Babilonia, de Harán y todos esos sitios. Ahí hacían muchas prácticas que para ese tiempo era permitida. No fue que el Eterno lo ordenó. Esto no fue instituido por el Eterno. Entonces, como nosotros estamos leyendo la escritura en presencia de niños, los niños se preguntan, ¿y por qué Jacob tuvo que vivir con su hermana y después tuvo que vivir con su otra hermana? ¿Eso se puede? ¿Qué usted le diría ahí a su hijo? No, hijo, eso no se podía. Eso era propia de la cultura de ese tiempo, pero ya eso no se usa. ¿Por qué no se usa? Porque eso fue prohibido. Recuérdense que hasta ese punto, nada que tenga que ver con orden, que tiene que ver con respecto a lo que es el matrimonio y todo eso, nada de esas cosas estaban prohibidas. Todavía no había un orden, todavía no había una ley. Aunque nosotros vemos que en el caso de Gisá no hizo eso. Gisá tuvo una sola mujer. Y Gisá, pese a que también tuvo que orar por 20 años, pero Gisá no tuvo que valerse de esas cosas. El caso es que todo eso lo dice la escritura. Y es bueno que usted le explique esto a los jóvenes también. Hasta ese punto, eso eran prácticas de las culturas babilónicas. Para ese tiempo, esas cosas se usaban. Pero desde que Israel entró al pacto del Sinaí, esas cosas fueron prohibidas. Cuando la escritura habla de las culturas de los pueblos antiguos, nosotros vamos a ver que eso y más era de lo que se practicaban en esos lugares. Se practicaba el incesto. Mira, si usted busca históricamente lo que son las culturas babilónicas, usted va a ver cantidades de cosas que ellos practicaban. Y esas fueron de las cosas que se le prohibía. Después se le prohibió a Israel y le dijo, a ti yo no te he permitido hacer esto. Entonces, esto es claro que nosotros le aclaremos a los niños y le aclaremos a los jóvenes que aunque nosotros veamos que el patriarca Jacob tuvo 4 mujeres, tuvo 12 hijos con 4 mujeres, trabajó por 7 años por una, le engañaron y después tuvo que trabajar 7 años por la otra, y después viene la esposa y le da entonces a la sirvienta. O sea, aunque se lea que eso pasó así, pero nosotros vemos más adelante que estas cosas fueron prohibidas. Para ese entonces no había una ley estipulada, y eso ahí es donde yo quiero enfocarme. Esa cultura babilónica se practicaba todo tipo de idolatría, se practicaba todo tipo de cosas, y los patriarcas no eran la excepción. Pero después que el Eterno, que precisamente ese fue uno, oiga bien, ese fue uno de los propósitos de elegir a Israel como pueblo, para que sea especial tesoro, como lo vemos en el libro de Deuteronomio. Dice, porque tú eres para mí especial tesoro. Yo
te he elegido de entre las naciones, pero tú no puedes ser igual a esas naciones. Tú no vas a comer igual que esas naciones. Tú no vas a comer lo que comen esas naciones. Tú no vas a adorar como adoran esas naciones. Tú no te vas a comportar como se comportan esas naciones. Porque para mí tú eres un pueblo apartado y diferente. Entonces hasta este punto el Eterno permitía eso. Dicen los sabios, ¿por qué tuvo el patriarca que tener los hijos de las 12 tribus con mujeres que él no amaba? Porque en esa época ese era el mecanismo que había que utilizar. Todos esos muchachos sabemos que vinieron con deficiencias emocionales, porque el acto de Rubén llevar esa mandrágora a la mamá, esa herbácea a la mamá, una muestra como de autoayuda, era porque él sabía los sufrimientos que estaba pasando su madre. Los hijos sufren cuando ven a la madre sufriendo. Los hijos le duele cuando ven a la madre sufriendo. Y esa fue una de las razones donde Rubén le lleva a la mandrágora. Entonces ahí es interceptado por Rachel. Entonces ahí es donde se arma el coso. Entonces los jóvenes, los niños que están mirando esta clase, que van a estudiar esta clase, para ese entonces, esas cosas, el Eterno dentro de su voluntad lo permitió, pero no era que estaba bien. Por eso todos esos muchachos, los primeros 6 muchachos de Jacob, que fue Rubén, Shimón, Leví, luego Yahudá, después Zabulón y Neftalí, y así sucesivamente. Todos esos muchachos, nosotros vamos a ver en la parashá que entra, que todos vivieron en un conflicto. Tanto así que Rubén, el hijo mayor de Jacob, después comete un terrible pecado. Entonces, en ese tiempo, vuelvo y repito, quizás era permitido eso, pero el Eterno no fue que aprobó. Si usted se pone a verificar bien la parashá, en ningún lugar le dijo a Jacob, vete y toma por mujer a fulana, o toma por mujer a fulana. El Eterno no habla nada de eso. El Eterno absolutamente hace silencio en eso. Por ningún lugar usted va a escuchar nada respecto a eso, sino que era un asunto que los hombres, en el caso de Abraham, le dijo a su siervo Eliezer, vete, búscame una mujer al hijo mío, no lo busque de las mujeres de aquí, sino búscala de allá de mi pueblo. Y en el caso de Jacob, salió a donde estaban sus primas. Para ese entonces, las primas se casaban con los primos. Para ese entonces, las cuñadas, porque prácticamente Lea era cuñada de Rachel. Entonces, Rachel después se convierte en cuñada de Lea. Y la escritura dice en el libro de Levítico 18, luego la escritura dice que esto no se puede hacer. Vamos a buscar el libro de Levítico capítulo 18 para que usted vea. Y esto es lo que quiero aclarar en este momento, porque hay muchas cuestiones, hay muchas interrogantes, hay muchas preguntas y dice, pero ¿por qué el Eterno permitió eso? El Eterno permitió eso para poder venir, para que puedan traer al mundo las 12 tribus de los hijos de Israel. Pero toda esa deficiencia emocional que tenían esos muchachos se reflejaron después. Y el Eterno tuvo que hacer una transformación en cada una de esas tribus, en cada uno de esos muchachos. Tanto así que cuando sucede el caso de Yosef, ese caso el Eterno tuvo que intervenir para hacer una transformación en todos los hijos de Jacob. Porque lo que querían hacer con Yosef, como lo vamos a ver más adelante, era matarlo. No era venderlo, era matarlo. Era lo que querían. Porque ellos tenían ese resentimiento contra Yosef. Entonces, dice el capítulo 18 del libro de Levítico, mire, habla a los hijos de Israel y dile, yo soy el Eterno tu Elohim.
no se ocuparán en las actividades encontradas en los pueblos de Misrayim, donde ustedes vivían, oiga, donde ustedes vivían, y no se ocuparán de las actividades encontradas en la tierra de Canaán, donde yo los estoy llevando a vivir con sus leyes. De modo que tanto los Misrayim, los egipcios, como los babilonios, como toda esa cultura, tenían hábitos, costumbres, tenían situaciones que delante de los ojos del Eterno no estaba bien. Y a Israel le dice, yo te ordeno a ti como tu pueblo, como mi pueblo que tú eres, que tú no puedes practicar esas cosas. Ninguno de ustedes se acercará a nadie que sea pariente cercano para tener relaciones sexuales. Es decir, que los mandamientos, ustedes observarán mis estatutos y mis mandamientos. Si una persona los hace, ella tendrá vida por medio de ello. Yo soy el Eterno su Elohim. Fíjense que la promesa que se le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, luego es acondicionada. A Abraham, a Isaac y a Jacob no le puso condiciones. En el caso de Jacob, él puso una condición porque él dijo, si tú me haces regresar en Shalom, yo te voy a construir un altar en donde se va a construir la casa, que posteriormente después se construye el Beit Hamikdash, y yo te voy a dar todos los diezmos. Número uno, las palabras que Jacob le estaba diciendo al Eterno hace tiempo que ya el Eterno se las había dicho a Abraham y se las repitió a Isaac. Y número dos, Jacob en ese momento utilizó eso como una forma de él creer en el Eterno. Pero eso no era condición para que Jacob sirviera al Eterno, porque ya hubo una promesa antes. Entonces, después que entran a Egipto, como lo vamos a ver, entonces las cosas, el pacto es acondicionado. Aquí le dice, ninguno de ustedes se acercará a nadie. Es decir, lo que hizo Abraham, ya eso no lo pueden hacer. Lo que hizo Abraham viviendo con la concubina de Sara, ya eso no lo pueden hacer. Viviendo con la sirvienta de Sara, ya eso no lo pueden hacer. Lo que hizo Jacob, viviendo con una hermana y la sirvienta de la hermana, y luego con otra hermana, la sirvienta de la otra hermana, eso tampoco ya lo pueden hacer. Ya eso está prohibido. ¿Por qué? Porque mire lo dice aquí. No tendrás relaciones sexuales con tu padre y no tendrás relaciones sexuales con tu madre. Ella es tu madre, no tendrás relaciones con ella. No tendrás relaciones con la esposa de tu padre. Lo que cometió Rubén, que aunque ese momento no había un mandamiento que dijera que no se podía hacer eso, pero ante los ojos de Jacob eso estaba mal y por eso le quitó la primogenitura a Rubén. Dice, no tendrás relaciones sexuales con tu hermana, la hija de tu padre o la hija de tu madre, ya sea que nazca en casa o en otro lugar, no tendrás relaciones. Y así sucesivamente le da todas estas cosas. Vamos a ver donde habla acerca de que no se debe de tomar esposa, hermana, porque está mal. Dice, no tomará mujer para ser rival con su hermana. No tendrá relaciones sexuales con ella mientras aún su hermana esté viva. Levítico 18:18. Eso que hizo Jacob con Lea y con Silpa y con Rachel y con Bilhá, aquí en Levítico 18:18, el Eterno le dice a Israel, eso no puede volver a pasar. Entonces, para que puedan entender esto que le estoy explicando a los jóvenes que van a escuchar mañana todas estas cosas de la parashá y todo esos sucesos, hasta ese momento el Eterno de cierta manera permitió eso para que los hijos de Israel llegaran. Pero nosotros vemos que en el proceso, desde la desaparición de Yosef hasta la reaparición de Yosef, nosotros vamos a ver que todos los hijos de Jacob tuvieron que pasar por proceso de purificación. Y después que entran a Egipto,
que el Eterno lo saca, le acondiciona la promesa, entonces aquí le estipula las condiciones del pacto. Allí en Abraham, en Isaac y a Jacob, el Eterno no puso condiciones. Si usted se pone a ver, el Eterno no le dijo a Jacob, si tú me sirves y haces esto, no, fue Jacob que hizo un voto con el Eterno. Pero aquí a Israel le dice, estas cosas que yo te estoy dando hoy, si tú obedeces el pacto, entonces tú vas a ser bendecido. De modo que aquí el Eterno pone condiciones. Hay bendiciones sin condiciones y hay bendiciones acondicionadas. Por eso lo vemos en la parashá. Entonces, todas las cosas que sucedió en la vida del patriarca Jacob le enseña a las generaciones la manera en que hay que hacer las cosas para poder ser bendecido. En estas tres parashá que siguen, la parashá 8, la 9 y la 10, en estas parashá que faltan, desde la parashá 9, de la parashá 8 hasta la parashá 12, estas cuatro parashá que faltan, ustedes van a ver la transformación. Por eso estoy enfatizándome precisamente porque de todo lo que habla la parashá y de todos los problemas que Jacob tuvo con sus mujeres. Y ese tirijala, y que le ponía al hijo, y le llamó el sufrido, y le llamó el alegre, y todos esos nombres que le pusieron a esos muchachos, todos esos muchachos nacieron con deficiencia. Por último, si usted quiere, puede verificar lo que dice donde estamos leyendo aquí, para que usted vea cómo le pone el nombre a Rubén y lo que significa Rubén, ¿verdad? Si vemos, cada uno comienza a ponerle el nombre según la situación que estaban pasando. Y sinceramente que esto no fue una cosa muy bonita. El 31 del 29 dice: el Eterno vio a Lea, que era odiada, y abrió su vientre, mientras Raquel permaneció estéril. Lea concibió y dio a luz un hijo, quien llamó Rubén. ¿Y qué es lo que significa Rubén? Mira, un hijo. Es decir, y ella decía: porque el Eterno ha visto que he sido humillada, ahora mi esposo me amará. Ahí ese niño tenía problemas. Concibió otro hijo y lo llamó Shimeón, oído. Shimeón, oído. Y decía ella: porque ahora mi esposo me va a oír. Otra vez tuvo otro hijo y ahora le llamará Leví, uniéndose. Ahora me voy a unir a mi esposo. Entonces mira el primero. El primero, ¿cómo se llama? Mira, un hijo. El segundo, oye. Tercero, únete. Mire los nombres de Rubén, Shimón y Leví. Mira, un hijo, oye, o ponme atención y únete. Es decir, todo esto era, ¿verdad?, con la intención de llamar la atención de Jacob y ganarse su amor. Y el último, ¿cómo le puso Yahudá? Exaltación. Entonces mire, mira, un hijo, oye, únete y exalta. Entonces después no da más hijos y viene entonces con lo que es Raquel, que le da a Bilhá y le da a luz Bilhá y le pone Dan, juzgó. Entonces ahí vemos ahora la revelación de Raquel, juzgó. Luego llama al otro Neftalí. Raquel, Dan, él juzgó. Y Neftalí, la lucha. Es decir, él juzgó mi lucha. Y luego, cuando Lea cesa de tener hijo, toma a Silpa. Y Silpa le da un hijo. Y le pone entonces God o Gat, bienaventurado. Ahora vaya uniendo los nombres de Rubén, de Shimeón, de Leví, de Judá y ahora de Gad. Y mire los nombres de los hijos de
los hijos de la sirvienta de Rachel, ¿verdad? Que se llama Bilhá. Él juzgó y Milucha, Neftalí, Dan y Neftalí. Y luego Silpa de Lea le da un segundo hijo. Entonces le pone Asher, feliz. Vaya uniendo esos nombres, ubicándolos cada uno, para que usted vea que cada uno de esos muchachos se caracterizó por su nombre. Póngale ojo a esto. Cada uno de esos muchachos se caracterizó por su nombre. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Rubén? ¿Qué es lo que significa Rubén? ¿Qué es lo que significa Rubén? Mire el acto que él hizo, a ver si no tiene afinidad con su nombre. Mire lo que hicieron los demás, a ver si sus acciones no se corresponden con su nombre. Entonces, señores, esto nos da a entender a nosotros que todas esas cosas que pasaron en la vida del patriarca sucedieron con un propósito, y eso no lo podemos nosotros negar. Sucedieron con un propósito, pero eso también dice mucho. ¿El qué? Que tenemos que mirar esas cosas y aprender de ellas. Aprender de ellas. Entonces, la parashá concluye con lo que es el capítulo 31, el capítulo 32, verso 2, donde en la última aliyá, entonces se entra dentro de otra etapa. Ahí nosotros vemos ya en ese capítulo 32, donde la parashá prácticamente se entra en lo que es el encuentro de Jacob con su hermano Esaú. Y en la otra semana nosotros vamos a ver la transformación de Jacob en lo que es la parashá 8 Vayisla. El capítulo 32 pues concluye con el viaje de Jacob, y donde dice que los malaquines de Elohim salieron a su encuentro, y cuando vio, dijo: este es el campamento de Elohim, y llamó a aquel lugar Manahaim, campamento. Entonces nosotros podemos ver la vida del patriarca, los desvaríos, los sufrimientos, las luchas, esas situaciones familiares. Mire, no son nada bonitas. El leer todas esas cosas, entonces ahí es donde mucha gente dice: oye, pero ¿por qué la escritura tiene todo eso? ¿Por qué se habla tanto de eso? ¿Por qué se menciona eso? Inclusive, aquí había una persona que ya se fue de la boda, y ella decía que todas esas cosas eran mala influencia para la hija de ella. ¿Por qué? Porque la gente que no entiende, el que no puede comprender que las cosas hay que leerlas y hay que interpretarlas tal cual, pero también hay que entender que nosotros no podemos interpretar una cosa y traerla aquí, porque no son los mismos tiempos. Y nosotros hemos dicho que estas cosas malas que hicieron los patriarcas, que no se debía de hacer y que no se hacen hasta este momento, fueron corregidas después por el Eterno. Y entonces, ¿por qué todos los años tenemos que repetir lo mismo? Bueno, porque no es que estamos repitiendo todos los años los errores, no, sino es que todos los años nosotros tenemos que leer estas mismas cosas para nosotros aprender y enseñarle el legado a la generación que entra. Todas esas cosas sucedieron y están ahí escritas y no van a ser borradas. En esa parashá Vayesé nunca van a ser borradas. Y ahí hay muchas cosas que nosotros tenemos que seguir aprendiendo. La diferencia de los hijos, el trato de las madres a sus hijos, el trato de los hombres hacia su esposa, las prohibiciones de que ya no se puede practicar el incesto entre familia. Todo eso es la enseñanza que tenemos nosotros que visualizar.
pero no podemos vetar ni poder dejar de leer eso. ¿Por qué? Porque esas cosas sucedieron así. Y se sucedieron así, hay que leerla así. De modo que mañana vamos a seguir mirando todo esto y vamos a seguir comprendiendo de manera profunda otros elementos que aborda la parashá, tanto en lo que es la Haftará, y así vamos a poder seguir entendiendo estas cosas. De modo que lo que pasó con la vida de los patriarcas es una enseñanza para nosotros, y de ahí debemos de sacar lo más benéfico para nuestra alma, porque el Eterno, Él es un Elohim de verdad. De modo que mañana seguiremos con la interpretación de estas cosas y le invitamos a que nos sintonice a las 10 de la mañana. Shalom, shalom, Shabbat shalom. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Tengan todos un feliz. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torá. Les esperamos mañana a las 10 a.m. en el servicio virtual de las naciones. Recuerde suscribirse a este canal Raíces Hebrea de la Fe y comparta con otros esta bendición. Shabbat Shalom. Dicen nuestros sabios, es más lo que ha hecho el Shabbat por Israel que lo que Israel ha hecho por el Shabbat. El Shabbat nos ha preservado como pueblo. Es un día que dedicamos a Adonai y aprendemos de su Torah.